¿Qué pasaría si te dijera que existe una versión de Spider-Man que nunca debería haber nacido? Un clon oscuro, creado en secreto, moldeado por el dolor y el desprecio, y que, en cierto punto, superó todos los límites, convirtiéndose en una de las figuras más temidas de todo el multiverso? Esta no es simplemente otra historia sobre la identidad o la superación, sino sobre hasta dónde puede llegar un hombre, o un clon, cuando es arrancado de su propia esencia y arrojado a la oscuridad. Hoy descubrirás el lado más macabro de la Araña Escarlata, una trayectoria que la propia Marvel prefirió no desvelar del todo, porque quizás ni siquiera ellos estaban preparados para el monstruo que crearon. Pero antes de revelar en quién se convirtió, necesitamos volver al principio, entender sus orígenes y cómo, poco a poco, esta copia de Peter Parker se convirtió en algo completamente diferente. Si tú, como yo, siempre has admirado la resiliencia de Peter Parker, entonces sabes cuánto ha sufrido: pérdidas, sacrificios, traiciones. El precio de ser un héroe siempre ha sido muy alto. Pero ahora imaginemos a alguien que lleva la misma genética, los mismos rasgos, pero sin la misma base emocional, sin el apoyo de las vivencias que formaron a Pedro como un hombre recto. De esta ruptura, de este abismo existencial, nació la Araña Escarlata, un ser creado para ser una copia perfecta, pero que nunca se sintió completo. Mientras Peter luchaba contra villanos y cargaba con la responsabilidad de salvar al mundo, Ben Reilly, el verdadero nombre de Scarlet Spider, libraba una batalla aún más cruel contra sí mismo. Con cada victoria, con cada nueva identidad que asumía, intentaba desesperadamente demostrar que no era solo un clon, sino alguien digno de existir. Y es precisamente esta búsqueda desenfrenada de identidad lo que hace que su historia sea tan fascinante y al mismo tiempo tan aterradora. Porque cuando alguien no encuentra un espejo donde verse, termina creando un reflejo distorsionado. Pero antes de entender cómo Ben Reilly cruzó esa línea, necesitamos ver el momento exacto en que surgió, cuando el multiverso comenzó a dar forma a lo que se convertiría en uno de sus mayores secretos. Y si quieres seguir explorando conmigo este universo oscuro, lleno de giros y verdades que pocos se atreven a contar, te invito ahora a suscribirte al canal. Aquí, cada historia va mucho más allá de las páginas de los cómics. Nos adentramos en los dilemas, las sombras y las elecciones que transforman a los héroes en leyendas o monstruos. No pierdas tiempo. Activa tus notificaciones, porque la próxima revelación podría ser incluso más impactante que todo lo que hayas escuchado sobre el multiverso de Spider-Man. Todo comenzó con uno de los experimentos más controvertidos de Marvel, la clonación de Peter Parker. ¿El responsable? Miles Warren, un científico obsesionado que albergaba una fijación malsana tanto por la ciencia como por Gwen Stacy, el gran amor perdido de Peter. Abrumado por el dolor y la locura, Warren decidió desafiar las leyes de la naturaleza y creó, en secreto, una copia perfecta de Spider-Man. Este clon más tarde recibió el nombre de Ben Reilly, un homenaje al apellido de soltera del tío Ben y la tía May, May Reilly. Pero en el momento de su creación, era solo un experimento, una copia sin destino. Inicialmente, se creyó que el clon había muerto después de una brutal batalla entre él y Peter, donde ambos creyeron que él era el verdadero. Pero, contrariamente a lo que todos pensaban, Ben sobrevivió y decidió desaparecer para construir una nueva vida, lejos de Nueva York, lejos del peso de ser Spider-Man. Durante años, Ben vivió en la carretera, con una mochila en la espalda y un peso insoportable en el corazón. No era Peter Parker, pero tampoco era nadie más. Él era solo un reflejo, alguien condenado a cargar con recuerdos que no eran del todo suyos, sentimientos que no sabía si pertenecían a él o al original. Imagina despertarte cada día y mirarte al espejo, sabiendo que cada línea de tu cara, cada rasgo, cada cicatriz, en realidad pertenece a otra persona. Esta crisis de identidad consumió a Ben en silencio, hasta que, después de un largo tiempo vagando, decidió aceptar lo inevitable.
Si no podía ser Peter Parker, al menos podía ser alguien diferente. Así surgió Scarlet Spider, una nueva versión de Spider-Man con su propio traje, una nueva filosofía y la esperanza, aunque frágil, de que finalmente pudiera dejar de ser solo un clon. Pero esa decisión, que parecía liberadora, fue el primer paso de una oscura espiral que lo llevaría a tomar decisiones terribles, redefiniendo no solo su vida, sino alterando para siempre el equilibrio del multiverso Marvel. Es exactamente en este punto que su trayectoria comienza a distanciarse de todo lo que conocemos sobre Spider-Man, llevando a un momento donde Ben Reilly se transformaría por completo. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que la decisión de Ben Reilly de asumir la identidad de Araña Escarlata no fue, de hecho, una elección libre? ¿Y si detrás de ese aparente acto de liberación hubiera una fuerza invisible que manipulaba cada paso y lo conducía silenciosamente hacia un destino del que nunca podría escapar? Quédate conmigo, porque a partir de ahora descubrirás que lo que parecía ser solo una búsqueda desesperada de una nueva identidad, en realidad escondía el presagio de una tragedia mucho mayor, algo que ni siquiera el propio Ben fue capaz de prever. La decisión de Ben Reilly de asumir la identidad de Araña Escarlata parecía, a primera vista, un acto de redención, un gesto simbólico, dejar atrás la figura del clon y renacer como un héroe independiente, libre de la sombra de Peter Parker. Su uniforme, de vibrantes tonos escarlata, no era solo un disfraz. Era una declaración de que quería ser más que una simple copia. Quería ser alguien, pero la vida, para los clones, nunca es tan simple, incluso con las mejores intenciones. Ben pronto se dio cuenta de que el mundo no estaba listo para aceptar una versión duplicada de Spider-Man. La gente no confiaba en él, los villanos se burlaron de él, y lo más cruel de todo fue que aquellos que se suponía debían ayudarlo, los héroes, lo trataron con sospecha, como si fuera una amenaza, o peor aún, un fracaso. Fue en este escenario de rechazo que Ben comenzó a cuestionarse. Si el mundo nunca lo vería como un héroe legítimo, ¿por qué debería importarle? Este pensamiento, inicialmente sutil, fue creciendo como una grieta silenciosa, infiltrándose en su mente y abriendo el camino a decisiones cada vez más radicales. Y entonces vino el detonante, una serie de acontecimientos que lo llevaron a cruzar la línea que Peter Parker siempre evitaba. En uno de los arcos más notables de su trayectoria, Ben se encontró frente a una elección imposible. Para salvar vidas, tendría que hacer algo que Peter nunca haría, y lo hizo. No una, sino varias veces. Cada decisión impulsada por la necesidad, cada acción justificada por un bien mayor, fue poco a poco erosionando su propia visión de quién era. La araña escarlata que había surgido como símbolo de libertad comenzó a transformarse en algo más, algo que él mismo ya no podía definir claramente. Y lo peor de todo es que cuanto más se alejaba de la figura clásica de Spider-Man, más sentía que finalmente se estaba convirtiendo en alguien único. Ya no es el clon, ya no es el reflejo, sino una entidad propia, con nuevos códigos, nuevos límites, o mejor dicho, con la ausencia de ellos. Este fue el primer punto de inflexión importante en la trayectoria de Ben Reilly. En el momento en que se dio cuenta de que no tenía que seguir las reglas de Peter, pudo crear las suyas propias. Y como veréis, fue precisamente esta libertad la que lo condujo por un camino aún más oscuro e irreversible. Porque cuando un hombre pierde todos los lazos que lo unen a su humanidad, ¿qué le queda? Pero ¿qué pasaría si os dijera que el verdadero punto de quiebre aún no ha llegado? Que a pesar de todo lo que Ben Reilly había enfrentado, había un secreto enterrado en lo profundo de su pasado, una revelación tan perturbadora que pondría en duda no solo quién era él, sino todo el legado de Spider-Man. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es solo un nuevo capítulo, es el momento en el que la línea entre héroe y villano se difumina por completo. Y descubrirás lo que realmente transformó a Scarlet Spider en el personaje más temido del multiverso. A partir de ese punto de ruptura, Ben Reilly no solo se distanció de Peter Parker,
se distanció de sí mismo. El héroe que quería demostrar su valía, que quería escribir su propia historia, acabó perdiéndose en una red de elecciones cada vez más ambiguas y moralmente cuestionables. El mundo que rodeaba a Ben parecía reforzar a cada momento la idea de que no tenía ningún lugar al que pertenecer. Ni los héroes, ni los villanos, ni siquiera la gente común estaban preparados para aceptar su existencia. Esto creó en él una necesidad desesperada de justificar su presencia, de demostrar que podía ser mejor, o al menos más eficiente, de lo que Peter Parker alguna vez fue. Y así, Scarlet Spider comenzó a actuar de forma más agresiva. Sus tácticas se volvieron más directas, menos complacientes. Comenzó a utilizar métodos que Peter siempre había evitado: intimidación, fuerza letal cuando lo consideraba necesario, alianzas temporales con figuras dudosas para lograr objetivos mayores. Para Ben, cada riesgo estaba justificado. Después de todo, ya no era solo un héroe tratando de salvar el día. Era un hombre que intentaba demostrar que merecía existir. Uno de los momentos más simbólicos de esta transformación ocurrió cuando Ben, después de sufrir una de las pérdidas más profundas de su vida, la muerte de una de las pocas personas que creyeron en él, decidió abandonar cualquier rastro de compasión. Él entendía, o al menos creía, que los sentimientos nobles eran un lujo que los clones como él no podían permitirse. Esta pérdida no solo consolidó su oscuro camino, sino que también alimentó un rencor silencioso contra Peter. Después de todo, mientras Ben sufría rechazos y tragedias, Peter continuaba su vida, rodeado de amigos, amores y con el reconocimiento de un verdadero héroe. El resultado de esto fue la construcción de una personalidad cada vez más fría y estratégica. Ben ha pasado de ser un clon vulnerable a una fuerza implacable, y fue exactamente en ese punto que su trayectoria comenzó a atraer la atención de individuos aún más peligrosos, que vieron en su dolor y resentimiento una oportunidad para moldearlo en algo más grande. O peor, Scarlet Spider estaba lista para dar el siguiente paso, uno que Peter Parker nunca tendría el coraje de dar, y ese paso lo llevaría directo a su momento más oscuro, aquel en el que definitivamente dejaría de ser solo Ben Reilly o la Araña Escarlata, para asumir una nueva identidad que impactaría incluso a los fans más preparados. Prepárate, porque ahora vamos a entrar en el momento en el que Ben Reilly finalmente abraza la oscuridad por completo. Y entonces llegó el punto de inflexión, lo que nadie podría haber predicho. El momento en que Ben Reilly dejó de luchar contra su naturaleza y simplemente se rindió ante ella. Después de años de intentar encontrar un propósito, de ser rechazado como clon, de fracasar como héroe y de sufrir pérdidas que ningún hombre, clon o no, podría soportar, Ben hizo lo impensable. Asumió la identidad de quien, en el pasado, había sido su creador y mayor torturador, el Chacal. Sí, Ben Reilly se convirtió exactamente en lo que más odiaba: un manipulador, un genetista obsesionado, alguien dispuesto a jugar con las reglas de la vida y la muerte. El ciclo que comenzó con Miles Warren ahora se completó con Ben, pero a diferencia de Warren, no lo hizo por obsesión romántica o vanidad científica, sino por una motivación aún más peligrosa: la convicción de que podía arreglar el mundo. En la mente retorcida de Ben, los defectos, enfermedades, pérdidas y tragedias humanas que tanto había experimentado eran problemas que podían resolverse con la clonación. Llegó a creer que la ciencia no era solo una herramienta, sino una solución definitiva. Si alguien moría, él podía traerlo de vuelta. Si alguien sufría, podía recrearse sin el dolor. Una humanidad perfecta, libre de limitaciones biológicas y, por supuesto, libre de los errores que la habían condenado desde su creación. Así fue como Ben Reilly, el ex Araña Escarlata, se convirtió en el nuevo Chacal. Fundó laboratorios secretos, inició experimentos genéticos a gran escala y empezó a reclutar, o mejor dicho, a clonar, personas importantes de su pasado, amigos, aliados e incluso enemigos.
Todos ellos, recreados bajo su control para formar una nueva sociedad que él consideraba superior. Pero por supuesto, el precio de jugar a ser Dios nunca es bajo. La línea entre la redención y la villanía, que ya era delgada en la vida de Ben, se ha desdibujado por completo. Cruzó el punto de no retorno, convirtiéndose en lo que Peter Parker siempre temió: alguien con demasiado poder y muy pocos límites. Y es en este momento cuando la narrativa de Ben Reilly se separa definitivamente de la de Peter. Ya no hablamos de un clon que busca aceptación, sino de un hombre, o quizás un monstruo, que cree poder reescribir las reglas fundamentales de la existencia. Pero, ¿Ben realmente se perdió? ¿O, según su visión distorsionada, ha encontrado finalmente su verdadera misión? Esto es lo que nos lleva a las teorías más oscuras y conexiones ocultas que involucran a la Araña Escarlata, y que pueden revelar un secreto aún más perturbador sobre el multiverso. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que esta transformación aún no es el final? Que detrás de la figura del nuevo Chacal se esconde una verdad aún más inquietante, un plan oculto, que ni siquiera los más grandes héroes del multiverso han podido descubrir. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo el colmo de la locura de Ben Reilly, es la revelación de una conspiración silenciosa, un hilo invisible que conecta clones, dimensiones y un destino tan oscuro que podría amenazar todo el tejido del multiverso Marvel tal como lo conocemos. Pero la historia de Scarlet Spider no termina simplemente con su ascenso como el nuevo Chacal. De hecho, aquí es donde se vuelve aún más enigmática, alimentando algunas de las teorías más oscuras que rodean el multiverso Marvel. Lo que parecía ser simplemente un viaje personal de dolor y transformación termina convirtiéndose en algo mucho más grande, capaz de poner en tela de juicio la estructura misma del multiverso y el papel de Ben Reilly dentro de él. Entre los fans más atentos, existe la inquietante idea de que Ben Reilly nunca fue solo un clon creado para sustituir a Peter Parker, sino más bien una pieza fundamental en un esquema mucho mayor, un engranaje silencioso en la red del destino que conecta todas las versiones de Spider-Man repartidas por los diferentes universos. No sería, pues, una simple coincidencia ni fruto del azar que, entre todas las variantes posibles, tomara el camino más radical y oscuro. Algunos especulan que su transformación en el Chacal no fue una simple consecuencia de sus tragedias personales, sino parte de un plan deliberado, ideado por entidades superiores que manipulan los hilos del multiverso. Después de todo, no sería extraño que un clon creado a imagen de Peter, pero desprovisto de su base emocional, fuera el que se atreviera a ir más allá de los límites, abrazando prácticas que el propio Peter Parker siempre rechazó. Tal vez, en el gran tablero de ajedrez del multiverso, Ben Reilly haya sido posicionado con un propósito oculto, un catalizador para un cambio inevitable. Y cuando vemos algunas de las versiones más retorcidas de Spider-Man, como Killer Spider, Zombie Spider o incluso el simbiótico y violento Peter Parker de realidades alternativas, no podemos evitar preguntarnos, ¿podría ser posible que estas variantes fueran, directa o indirectamente, influenciadas por Ben Reilly? Algunos teóricos más audaces sugieren que, al dominar por completo la clonación, Ben no solo creó réplicas de personas cercanas a él, sino que también manipuló versiones alternativas de Peter Parker, moldeando otros clones o variantes de Spider-Man para cumplir una agenda silenciosa, operando fuera de las historias oficiales. ¿Sería entonces la Araña Escarlata algo más que una víctima de su destino? Podría ser, de hecho, un arquitecto silencioso, un manipulador de las redes del multiverso, guiando eventos en otras realidades de una manera sutil y casi imperceptible. La idea es tan fascinante como aterradora, ya que sugiere que Ben Reilly podría ser una de las fuerzas más influyentes y ocultas del multiverso Marvel, trabajando detrás de escena mientras los héroes y villanos más conocidos luchan sus aparentes batallas. Otra teoría que ha ganado fuerza entre los fanáticos
es que Ben Reilly, al asumir el manto del Chacal y crear su sociedad secreta de clones, en realidad habría establecido un tipo de respaldo multiversal, una red de individuos genéticamente mejorados, ocultos en diferentes realidades, preparados para ser activados en momentos críticos de colapso o destrucción de líneas de tiempo. Esta teoría sugiere que Ben, más que un clon a la deriva, se ha convertido en una especie de guardián oscuro del multiverso, listo para actuar cuando ninguna otra versión de Spider-Man es capaz de contener una amenaza. Y si fuera verdad, ¿qué pasaría si en algún momento del futuro el multiverso dependiera no del heroísmo de Peter Parker, sino de la frialdad estratégica y las creaciones de Ben Reilly? Esta posibilidad redefine por completo su trayectoria, de clon rechazado a villano, y finalmente, quizás, a salvador silencioso de todas las realidades. Todavía hay quienes creen que la mente de Ben siempre estuvo influenciada por fuerzas superiores, ya sea a través del propio multiverso, buscando corregir una anomalía con otra, ya sea por entidades cósmicas que, como piezas de un juego complejo, se meten con personajes como Ben para mantener el equilibrio o causar caos. Tal vez el propio Ben nunca fue plenamente consciente de estas influencias, creyendo sinceramente que todas sus decisiones estaban motivadas por su dolor y su deseo de identidad, cuando en realidad pudo haber sido solo un instrumento diseñado para cumplir un rol específico. Lo más intrigante de estas teorías es que posicionan a Ben Reilly ya no como un personaje secundario en la mitología de Spider-Man, sino como una figura central, casi mítica dentro de la arquitectura del multiverso. Un personaje que, aunque nació de un error o una obsesión, acabó trascendiendo su origen y convirtiéndose en uno de los pilares ocultos que sostienen o amenazan todo el entramado de realidades. Y la pregunta que permanece en el aire, pulsando como una red a punto de romperse, es: ¿hasta dónde llegan los tentáculos de la influencia de Ben Reilly? ¿El multiverso realmente conoce todos los secretos de la araña escarlata? ¿O todavía hay mucho más oculto, esperando ser revelado? Tal vez, mientras Peter Parker y otros héroes continúan enfrentando amenazas visibles, el verdadero peligro o la verdadera salvación se encuentra en manos de alguien que muchos han descartado como un error, pero que silenciosamente moldea el destino de todos. Estas teorías, secretos y conexiones ocultas alimentan interminables discusiones entre fanáticos y lectores, quienes continúan encontrando pistas, fragmentos de historias y referencias ocultas que parecen indicar que el papel de Ben Reilly es mucho más grande de lo que Marvel ha revelado abiertamente hasta ahora. Y quién sabe, quizás, en un futuro cercano, una nueva saga nos muestre que la araña escarlata solo está esperando el momento adecuado para revelar su verdadera importancia. Ahora, hemos llegado al momento de reflexionar sobre todo esto y entender cuál fue el impacto final de este viaje tan complejo y al mismo tiempo muy humano. Al fin y al cabo, detrás de cada uniforme, de cada máscara y de cada historia, siempre hay una pregunta esencial: ¿quiénes somos? ¿Y hasta dónde llegaríamos para defender lo que creemos que es nuestro verdadero lugar en el mundo? En última instancia, la historia de Ben Reilly no trata solo de clonación, ciencia o superpoderes. Es, ante todo, una narrativa sobre la identidad, sobre la búsqueda desesperada de alguien por demostrar que merece existir, incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Desde su nacimiento, Ben no tuvo elección sobre quién era. Fue moldeado por manos que lo vieron solo como un experimento, una herramienta, un medio para un fin, pero contra todo pronóstico, quería ser más que eso. Yo quería ser alguien. Ben comenzó como un reflejo, una copia sin voz, pero a lo largo del camino, fue moldeado por el dolor, el rechazo y la incesante necesidad de convertirse en alguien único. E irónicamente, lo logró. Pero el precio era demasiado alto. Dejó atrás la humanidad que tanto buscó preservar, cruzando límites que Peter Parker nunca se atrevería a cruzar. Mientras Peter se mantuvo firme en sus valores,
Incluso frente a las mayores pérdidas y desafíos, Ben fue arrastrado por una espiral de decisiones que gradualmente erosionaron lo que podría haberlo mantenido cerca del héroe que alguna vez quiso ser. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es darse cuenta de que Ben nunca estuvo impulsado únicamente por la ambición o el deseo de poder. No, su trayectoria estuvo impulsada principalmente por una necesidad visceral de encontrar un propósito, de justificar su propia existencia. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede avanzar cuando cada mirada, cada juicio, cada recuerdo te reduce a un simple clon, a alguien que, en teoría, nunca debería haber existido? Para Ben, este peso era insoportable. La figura de la araña. Escarlata hoy en día es un sombrío recordatorio de que no toda creación nace para ser controlada, y no toda búsqueda de identidad termina en redención. En muchos casos, termina con una transformación irreversible, con la pérdida de todo, lo que alguna vez definió quiénes éramos. Ben cruzó esa línea y al hacerlo, nos mostró que no importa cuán nobles sean las intenciones, el camino al infierno a menudo está pavimentado con ellas. La tragedia de Ben Reilly no radica solo en su transformación en el chacal o en sus reprobables experimentos, sino en el hecho de que se convirtió exactamente en lo que más temía, una sombra de su propio creador, impulsado por la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Y esta es quizás la reflexión más dolorosa que nos deja su historia. ¿Cuántas veces, en el intento de escapar de quienes somos, terminamos convirtiéndonos en aquello que más rechazamos? Puede que Ben Reilly haya comenzado siendo un clon de Spider-Man, pero se ha convertido en mucho más que eso, para bien o para mal. Su historia es quizás una de las más trágicas y profundas de todo el multiverso Marvel, ya que nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. Cuando el mundo nos niega la oportunidad de ser quienes queremos ser, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para demostrar que existimos? Y para Ben Reilly, esa respuesta fue llevada hasta sus últimas consecuencias. Y aquí hay otro aspecto importante. La historia de Ben también es un espejo de nuestro propio mundo. ¿Cuántas personas hoy luchan por demostrar su valor, tratando de escapar de etiquetas, juicios o identidades impuestas por otros? ¿Cuántos terminan perdiéndose en el proceso, adoptando máscaras, personajes o caminos que nunca habrían tomado si hubieran sido aceptados como son desde el principio? En este sentido, Ben Reilly es más que un personaje de cómic. Es un símbolo universal de la lucha por la pertenencia y el reconocimiento. Además, el viaje de Ben también plantea cuestiones éticas sobre los límites de la ciencia y el papel de la humanidad frente a los avances tecnológicos. La clonación, en el universo Marvel, es tratada como una herramienta de ciencia ficción, pero en realidad, genera profundos debates sobre la identidad, el alma y el propósito. Después de todo, si es posible crear una copia exacta de una persona, ¿es esa copia menos real que el original? ¿Tienes menos derecho a existir, a amar, a sufrir, a elegir? Marvel, al contar la historia de Ben Reilly, toca precisamente este punto, la complejidad de definir qué nos hace verdaderamente humanos. Otro factor que no se puede ignorar es cómo Ben Reilly se ha convertido en un personaje que, incluso en 1900, las sombras, inspira. Sí, su trayectoria está marcada por fracasos, errores irreparables y decisiones moralmente reprobables, pero también por un coraje inusual. El coraje de intentarlo, de desafiar las expectativas, de romper el ciclo, incluso de manera trágica. Y esto, de alguna manera, lo acerca aún más al propio Peter Parker, quien siempre ha sido un símbolo de persistencia, pero cuya versión en Ben revela el lado más oscuro de esa misma obstinación. Al final, Ben Reilly es la prueba de que no, todos los héroes siguen el mismo camino, y que no todas las historias terminan con victoria o redención. A veces termina con una cicatriz, profunda y dolorosa, pero cargada de significado. La araña escarlata, a pesar de toda su complejidad, sigue siendo una de esas cicatrices en la historia del multiverso Marvel.
un recordatorio de que las decisiones que tomamos definen quiénes somos, pero también pueden transformarnos en algo que nunca imaginamos que podríamos ser. Y ahora, quiero invitaros a una reflexión profunda. Después de sumergirnos juntos en cada detalle de este intenso viaje, marcado por el dolor, la redención y decisiones irreversibles, necesito saber, en tu opinión, Ben Reilly es un héroe incomprendido que hizo lo que creía correcto frente a un mundo que nunca lo aceptó, o se ha convertido en un villano inevitable, alguien que, desde el principio, estaba condenado a repetir los errores de su creador. Piénselo. Cada decisión que tomó estuvo marcada por el sufrimiento, por una búsqueda desesperada de identidad y por una necesidad casi instintiva de demostrar que su existencia tenía algún valor. Pero, ¿justifican estos factores cruzar límites tan peligrosos hasta el punto de jugar con la vida y la muerte y pretender reescribir las reglas de la propia humanidad? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Este espacio está hecho exactamente para eso, para que nuestra comunidad pueda crecer, intercambiando ideas, cuestionando narrativas y explorando juntos cada capa de este fascinante multiverso. Realmente quiero saber cuál es tu punto de vista, cuál es tu lectura de esta historia, que ciertamente no trata solo de un clon, sino de lo que significa ser humano. Y también aprovecha para contarme, ¿qué versión de Spider-Man te ha dejado mayor impresión hasta la fecha? ¿Será el clásico Peter Parker, con su eterna lucha entre la responsabilidad y el deseo personal? ¿El oscuro y misterioso Spider-Noir, que lleva un aura casi trágica? O quién sabe, el propio Ben Reilly, con toda su carga dramática, ¿quién es quizás entre todos ellos el más humano de Spider-Man? Y por supuesto, si te ha gustado este análisis en profundidad, esta inmersión en el lado más oscuro del multiverso de Spider-Man, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, con cada vídeo, descubrimos historias que muchos prefieren ocultar, exploramos teorías, revelamos secretos y vamos mucho más allá de la superficie. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las próximas revelaciones, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Y si te impactó esta historia de la Araña Escarlata, entonces necesitas ver el siguiente vídeo, donde revelo otro lado oscuro del multiverso, el día que Peter Parker fue cazado por los mismísimos Vengadores. Una trama intensa, llena de giros y vueltas que te hará cuestionar aún más quién, dentro del traje, es el verdadero héroe y quién de hecho se esconde detrás de la máscara. Haz clic ahí y continúa este viaje conmigo a través del lado más oscuro y sorprendente del multiverso Marvel. Nos vemos en el próximo video.